Hola amigos y amigas. Los conocimientos, la ciencia, la historia y demás situaciones del quehacer humano nos llega desde muchos canales y aquí lo transmitimos para ustedes. Bienvenidos a un espacio más de Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ con nuestro lema: comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Cuál será la canción navideña más antigua? Nos preguntan acerca de las suculentas. ¿Qué hacen con el plástico, latas, vidrios y demás materiales que se reciclan? Estas son algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado y que son la razón de ser de este programa. Muchas gracias. ¿Cuál es la canción navideña más antigua? Consulta del señor Cristóbal Ábalos Quinteros, nos la hace desde Santa Ana, El Salvador, y esta es la respuesta. Lamentablemente no hay registros históricos que nos permitan decirle cuál es la primera canción navideña que se creó. Sin embargo, sí le podemos decir que algunos músicos aseguran que existen registros de dos canciones navideñas que fueron compuestas en el siglo IV después del nacimiento de Jesucristo, o sea, en los años que van del 301 al 400. Esas canciones se llaman Jesus Refulsit Omnium, que quiere decir Jesús, Rey de las Naciones. Y Venid Redentor Gentium, que en español sería Ven Redentor de la Tierra. Se cree que la primera canción fue escrita por Hilario de Poitiers y la segunda por San Ambrosio, obispo de Milán. Cientos de años más tarde, especialmente a partir del año 1200, después del nacimiento de Jesucristo, en muchos pueblos de Europa se crearon canciones que se cantaban en villas, a las que popularmente se les conocía como villancicos. Con el tiempo, estos villancicos fueron cambiando y pasaron a ser cantos de coros con notas muy difíciles de cantar, hasta que dieron origen a canciones populares y familiares como Campana sobre campana, Noche de paz o Los peces en el río. Desde San Salvador, El Salvador, la señora Nicole Sayenabs nos envía este mensaje. Quiero decirles que me encanta su transmisión. He oído decir que la luz LED es la más económica. Quisiera que me explicaran cómo funciona la luz LED, si es lo mismo que la luz fluorescente y cómo se relaciona con la electricidad. Oigamos la respuesta. Efectivamente, las bombillas de luz LED son más económicas que otras, o sea que ocupan menos electricidad para trabajar. Para explicarle este asunto, primero queremos decirle que cuando se habla de bombillas, sean estas incandescentes, fluorescentes o LED, lo que se debe tomar en cuenta a la hora de comprar alguna es la intensidad de la luz que dan. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a pensar que una bombilla alumbra según el consumo eléctrico que aparezca en su empaque. Entonces, se sabía que una bombilla de 100 watts alumbra más que una de 75 watts. Cuando aparecieron las bombillas LED, se aprovechó esa especie de conocimiento para poner en sus empaques una especie de comparación entre la luz de esa bombilla LED y la luz de una bombilla incandescente. Así, cuando escuchamos o leemos que una bombilla LED equivale a una bombilla incandescente de 100 watts, quiere decir que alumbran igual. Sin embargo, una bombilla incandescente consume una potencia eléctrica de 100 watts, mientras que una bombilla LED consume apenas entre 10 y 15 watts.
Es decir, una bombilla LED consume apenas una décima parte de la electricidad que consume una bombilla incandescente. Ahora queremos hablarle de las bombillas LED. LED son las letras de las palabras diodo emisor de luz. Un diodo es un pequeño aparato que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección, y los diodos son fabricados con los llamados semiconductores. Los semiconductores son materiales que pueden comportarse como aislantes eléctricos o como conductores. Resulta que algunos de estos materiales semiconductores, además de tener esa característica de impedir el paso de la corriente eléctrica en una dirección y permitirlo en la otra, también pueden emitir luz al estar energizados. En las bombillas LED, casi la totalidad de la energía eléctrica se convierte en luz, lo que hace que sean muy eficientes. Las bombillas LED son bombillas que tienen varios LED ordenados como pequeños bombillitos, de manera que la combinación de todos ellos produce una cantidad de luz similar en una bombilla incandescente y una fluorescente. Las bombillas fluorescentes utilizan una tecnología distinta de las bombillas LED, pues usan compuestos químicos que emiten luz al ser afectados por campos magnéticos. Es decir, es distinta la bombilla fluorescente que la LED, aunque ambas son bastante eficientes. Queremos terminar contándole que la intensidad de la luz se mide con una unidad que se conoce como lumen y que se abrevia como LM. Una bombilla incandescente de 100 watts produce unos 1200 lúmenes. Para producir esa misma cantidad de luz, una bombilla LED ocupa apenas 15 watts. Como puede escuchar, aunque las bombillas incandescentes son más baratas, en realidad son más gastonas y además duran mucho menos que una bombilla fluorescente o una LED. Finalmente, muchas gracias por escuchar nuestro programa y por enviar sus preguntas. Y ahora, amigos y amigas, viajamos hasta el sur de América. Vamos a ubicarnos en Argentina para escuchar con instrumentos de cuerda y las voces de las Magdalenas de Argentina una canción para bajar la luna. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiú. Con azúcar la nariz, ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiú. Ya la luna vino y le dio tos,
por comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Regresamos de la música y tenemos la pregunta del señor Milton Ramos. Nos ha enviado a nuestro Facebook su consulta que dice: ¿me pueden proporcionar información sobre clases de suculentas y su reproducción? ¿Dónde se puede conseguir semilla en Guatemala? Nos hace llegar su pregunta desde Escuintla, en Guatemala. En el mundo existen más de 7.700 especies diferentes de suculentas. Muchas de esas plantas son originarias de México, Estados Unidos, Centroamérica, África y Asia. Se les conoce como suculentas porque su tallo, hojas y cuerpo es carnoso y dentro, por lo general, tienen una especie de baba o savia. Hay suculentas que gustan del sol y pueden recibir hasta 10 horas de sol directo, pues de forma natural viven en desiertos o en lugares donde no reciben lluvia y el clima es extremadamente seco. Este es el caso de la mayoría de suculentas del grupo que llaman echeverias. Otras suculentas más bien prefieren un poco de sombra, como la mayoría del grupo de suculentas llamadas haworthias. Eso sí, en su mayoría las suculentas de estos dos grupos comparten poco riego y muy controlado. Si compra una suculenta o le regalan una, sería de gran ayuda que pregunte cuáles son los cuidados que requiere. Por ejemplo, si se trata de una especie de sol directo o de semisombra, cuánto se debe regar por semana o por mes, entre otros detalles. Algunas especies de suculentas se reproducen por hoja, es decir, se arranca una hojita que esté más cerca del suelo y se deja en un lugar seco pero iluminado. En pocas semanas verá que del borde donde estuvo pegada esa hoja nacerá un nuevo hijito. Por lo general, algunas personas llaman a esas hojitas como semillas. Otras suculentas se reproducen por esqueje, es decir, se corta una parte de la suculenta y así se tendrá una nueva planta a partir de ella. Otra manera de reproducir las suculentas es por medio de brotes. De la raíz de la suculenta surge un nuevo hijito, el cual se puede cortar con tijeras o herramientas muy afiladas, y así sacar una nueva planta. Otra opción es por semillas, pero a veces son difíciles de reproducir y no todas se reproducen de esta manera. Un amigo nuestro tiene unas 100 especies diferentes de suculentas y nos dijo que solo una se reproduce por semilla. En Guatemala hay viveros que venden suculentas al menudeo o al por mayor, como por ejemplo el vivero Suculentas, Cactus y más, que puede contactar al teléfono 3609-4880. Repito, al teléfono 3609-4880 o al vivero Suculenta Zona 10 al teléfono 5926-7175. 5926-7175. También puede aprovechar las redes sociales y buscar algunos negocios como la página de Facebook que se llama Cactus y Suculentas Guatemala. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Roberto Genet Mayorga nos envió desde Managua, Nicaragua, esta consulta al WhatsApp del ICQ.
Hungría demostró ser una potencia en el fútbol cuando comenzaron los mundiales que se realizaban cada 4 años, pero desde los años de 1970 a la fecha, ni siquiera clasifican las eliminatorias de selecciones por país. ¿A qué se deberá ese bajo rendimiento? Tiene usted toda la razón, don Roberto. Pues muy pocas personas recuerdan este mérito extraordinario del fútbol húngaro. La selección de Hungría ha sido subcampeona del mundo en los mundiales de fútbol de los años 1938 y 1954. En ese último año, se creía que Hungría sería el campeón, pero no fue así, y el campeón fue la selección alemana. En aquel tiempo jugaron figuras como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis y Zoltán Csibor, que fueron estrellas del Fútbol Club de Barcelona y en su momento eran considerados entre los mejores del mundo. Hay quienes dicen que el fútbol de Hungría de los años de 1950 creó el fútbol total, que es un sistema de juego en que un jugador que se sale de su posición habitual es sustituido de inmediato por otro para así mantener la estructura o formación táctica. A esa selección de los años de 1950 se le llamó los Magiares Poderosos. El prestigio futbolístico de Hungría se mantuvo en los años siguientes. En la Eurocopa de 1964 ocuparon el tercer puesto y fueron cuartos en el Mundial de Inglaterra de 1966. Pero, tal y como usted nos cuenta, las cosas cambiaron a partir de la década de 1970. No clasificaron a la Copa Mundial de 1974 y aunque participaron en los Mundiales de Argentina 78, España 82 y México 86, los húngaros solo ganaron 2 de los 9 partidos que jugaron. Aún así, en el año 82, Hungría goleó a El Salvador 10-1, que sigue siendo la máxima goleada en la historia de los mundiales. Resulta que muchos de los mejores equipos húngaros recibían financiamiento del gobierno comunista que existió en Hungría durante mucho tiempo, pero tras la caída del comunismo, los siguientes gobiernos dejaron de invertir en fútbol y en otros deportes en los que Hungría también sobresalía, como esgrima, waterpolo y gimnasia. Es por esto por lo que se suele relacionar la caída o declive de la calidad futbolística de Hungría con el fin del comunismo. Además, hay que tomar en cuenta que en la época dorada del fútbol húngaro se dio la coincidencia de que se juntaran jugadores de gran talento y de la misma generación, lo cual es algo muy raro y a la vez muy especial. Con un ritmo contagioso, ancestral, que da paso luego a la guitarra y la voz del grupo Giraluna de Costa Rica, escuchemos Quiero Ser. Me miraste y me dijiste, ¿qué te pasa, mi amor? Espero jamás ser yo el motivo de tu tristeza. Quiero ser en tu vida una fuente, un puente. Ser en tu vida una fuente, un puente. Quiero ser en tu vida una fuente, un puente. Quiero ser en tu vida una fuente, un puente. ¡Ja! El rocío que acompaña la mañana, frescura del amor que plegaria que libera y acompaña la esperanza del amor que sana. Y quiero ser latido, impulso, intuición, selva, volcán, templo, latido, impulso, intuición, selva, volcán, templo, de la muerte desenmaraña el corazón, tristeza y lágrima
maestros no vuelvan más. Quiero ser en tu vida una fuente, un puente, toda la fuerza del fuego que quema el viento, toda la fuerza del volcán que quema, quema. Quiero ser en tu vida una fuente, una fuente. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros estimados amigos y amigas oyentes. He visto que hay lugares que compran cobre, bronce, latas, envases y cosas plásticas y dicen que los reciclan. ¿Qué hacen con estas cosas? Pregunta del joven Soan Rodríguez, nos escucha en El Paraíso, Honduras, y nos ha escrito al WhatsApp del ICQ. Escuchemos la respuesta. Tal y como usted nos dice, en los últimos años en Honduras muchas personas se han dedicado a recoger desechos que pueden reciclarse. Con el reciclaje se toman artículos viejos y se derriten o se funden para crear una mezcla con la que se harán nuevos artículos. En los empaques de muchos productos aparece alguna información o señal que dice si ese material se puede reciclar. Para reciclar es fundamental separar los desechos según el material. En el caso de los plásticos, esta división es importante porque hay muchas resinas diferentes que se usan en la fabricación de envases o botellas. La mayoría de estos envases tienen en la parte de abajo una figura de un triángulo formado por 3 flechas y un número en su centro. Ese número corresponde al material específico del que está hecho. Por ejemplo, los números 1 y 2 identifican las botellas que se hacen con un polietileno reciclable. De plástico son reciclables la gran mayoría de botellas de bebidas, las bolsas plásticas, los galones, los envases de champú y de yogur, las cajas de fresas, el plástico en que vienen envueltas las galletas, la mayoría de las vajillas desechables y otros productos que digan que son reciclables. Los plásticos que no se reciclan son, por ejemplo, los que se usan para envolver pastillas, los envases de algunos productos de cocina o los plásticos que traen aluminio pegado. Los residuos plásticos reciclables se recogen y se llevan a los centros de reciclaje, donde se vuelven a separar, se limpian bien y se trituran o funden. Este material luego se pasa por máquinas que le dan la forma deseada. Otros desechos reciclables distintos al plástico son el vidrio, el papel y algunos metales. Por ejemplo, de los desechos de vidrio se pueden reciclar las botellas de cerveza, de vino y de jugo o refresco. Pero no se puede hacer lo mismo con el vidrio de focos, espejos, lentes, cristales de laboratorio, vajillas, Pyrex, ventanas o parabrisas. Con el vidrio reciclado se pueden hacer nuevos envases como botellas. De papel puede reciclarse el papel de oficina, el papel periódico, directorios, revistas, sobres, carpetas, cartón y cartulina. Entre los papeles que no se pueden reciclar están, por ejemplo, el papel celofán, papel carbón, papel encerado, papel aluminio,
el papel de fax, las calcomanías o los papeles y cintas adhesivas. Además, se reciclan los empaques llamados Tetra Brick, las latas de aluminio y los objetos de bronce y de cobre. Con el aluminio reciclado se pueden fabricar latas, envoltorios para comida. Con el cobre se pueden hacer partes de computadora, piezas de motores, tuberías y mucho más. Ahora bien, la difícil situación económica y el desempleo han hecho que muchas personas en Honduras aprovechen las posibilidades que ofrecen varias empresas que compran desechos de toda clase para reciclaje. Sabemos que, por ejemplo, en San Pedro Sula hay más de 30 empresas que compran desechos de papel, cartón, vidrio, metal y telas, y que gracias a esa actividad miles de personas han podido obtener una fuente de ingresos en estos tiempos duros. Entre las empresas hondureñas que han promovido estas buenas prácticas de manejo de residuos y reciclaje están, por ejemplo, las plantas Invema y Recíproco. Si en una comunidad no hay plantas de reciclaje y todas las personas optaran, por ejemplo, por incinerar los residuos plásticos, se produciría una gran contaminación de los suelos y las fuentes de agua, además del riesgo para la salud, pues la quema de plásticos genera partículas y sustancias que pueden provocar problemas respiratorios, problemas en el sistema nervioso y hasta cáncer. Quemar o incinerar los desechos plásticos es una mala idea, al igual que enterrarlos, pues el plástico tarda muchos años en descomponerse y una gran parte de esos desechos termina en cauces de ríos y en el mar. Esta opción vendría siendo como barrer la casa y esconder la basura debajo de la alfombra. Nos engañamos y desentendemos al dejar de verla, pero el problema sigue estando allí. La solución ideal lleva más tiempo. Por eso es importante que todas las personas en comunidades pequeñas y grandes empecemos cuanto antes a reducir el uso de materiales como el plástico no reciclable y así no dependamos tanto de estos materiales. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. Mañana será nuestro próximo encuentro. Vamos a conocer si es normal que las mujeres tengan la frecuencia cardíaca más alta que los hombres. También sabremos cómo se hace un injerto y, entre otros temas, si es cierto que la cúrcuma tiene propiedades cicatrizantes. No se olviden, mañana les esperamos. Programa A, Control 49. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.